¿Qué tal, queridos amigos? Fue un día de contrastes, pero muy importante. Ayer, por ejemplo, subió a la presidencia de Costa Rica Rodrigo Chávez. El apellido no lo liga con el dictador venezolano. Este pronunció un discurso de investidura muy apropiado con los tiempos actuales, hablando de la necesidad de modificar el estado de cosas. Ya los vocablos transformación y cambio han quedado caducos ante el imperio de la corrupción. Lo importante es que habló de que no podemos seguir igual. Y no podemos seguir igual cuando vemos el panorama global, cuando escuchamos decir al presidente Putin de Rusia que como en 1945 la victoria será suya, de los rusos. En 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial. El paralelismo es verdaderamente alarmante, es brutal, porque si de lo que se trata es de ser victoriosos en una tercera guerra mundial en potencia, no tenemos nada que hacer en este mundo. Los hombres libres, los hombres independientes, los que gozamos de todavía de nuestra capacidad de raciocinio. No podríamos vivir bajo un régimen totalitario y brutal. Pero lo estamos añorando quizá aquellos grupos que viven de los recuerdos de las dictaduras pasadas, que añoran, por ejemplo, el regreso de Porfirio Díaz a nuestro país, o del cadáver de los restos de Porfirio Díaz a nuestro país, o que incluso comienzan a hablar del emperador, el barbado enajenado de Miramar, Maximiliano. Nada más falta que comiencen a honrar también a Victoriano Huerta. No hay que confundir la historia con la magnesia, como decían por ahí, la amnesia con la magnesia. Miren ustedes, México es un país que ha sufrido mucho, y que ha sufrido mucho porque no hemos sido capaces de ponderar y de imponer la soberanía popular a los tantos intentos de autocracia presidencialista que se convirtieron en realidad y que se afianzaron en la vida institucional del país más allá de la voluntad de los mexicanos. Esto es un hecho dolorosamente innegable. Así como en Chile surge otro presidente, en Brasil comienza la campaña de un nuevo candidato, de un nuevo pero viejo candidato, Luis Ignacio Lula da Silva. Un personaje que prometió desde la izquierda un cambio y una transformación profunda y acabó siendo brutalmente perseguido, injustamente perseguido, junto con la presidenta de entonces, Dilma Rousseff, que ella no fue a la cárcel, pero que sí sufrió la pérdida de su investidura presidencial por un golpe de Estado del Congreso brasileño. Ahora vuelve la izquierda a Brasil. Yo tengo respeto por Lula da Silva, pero creo que en estos momentos un gobierno de izquierda más significa dar un paso hacia atrás. No nos sirve el socialismo a los mexicanos, no nos sirve el socialismo a los latinoamericanos. Nos ha empobrecido, nos ha golpeado, nos ha puesto frontalmente en contra de las potencias occidentales. No me refiero solo al mal vecino del norte que tenemos, sino a todas las de la Unión Europea, por ejemplo. Y además nos ha convertido, desgraciadamente, en un terreno fácil para el desarrollo del peor látigo que tenemos encima, del flagelo más grande, el narcotráfico. Las dictaduras de izquierda han dado lugar, sin duda alguna, como paralelismo al imperio del narcotráfico. Y esto hay que asentarlo hoy. Yo soy de ideas liberales.
Me formé y leí todos los libros completos, las obras completas de Mao Zedong, el libro rojo, empezando con él. Leí a Lenin, leí, por supuesto, a Marx, pero de todo esto que en mi juventud alentó la rebeldía interior que nunca se ha apagado, lo cierto es que hay que recoger lo bueno y desechar lo malo, no, al contrario, exaltar lo malo y desechar lo bueno. Lo bueno es la posibilidad de tener una sociedad comunitaria igualitaria. Lo malo es imponerla a rajatabla con la fuerza bruta y sin ningún tipo de posibilidad para que la sociedad se exprese. Por eso es tan interesante escuchar, leer el discurso larguísimo, el más largo que le hemos escuchado al señor López Obrador en su casi ya cuarto año de gobierno, sus 4 años de gobierno. Miren ustedes, el discurso es abiertamente una provocación a los Estados Unidos. No porque exalte la necesidad de evitar ya el bloqueo inhumano que se mantiene contra la isla del Caribe, sino porque empezó a relatar todas aquellas afrentas que hemos sufrido por parte de los Estados Unidos y que habíamos tratado de atemperar un poco con la doctrina Estrada, que hizo suya también la diplomacia cubana durante el largo periodo de los Castro en el poder. Ahora, Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, sigue la misma senda, muestra a los Castro, a Raúl, que es el que sobrevive, como una especie de símbolo de la nación cubana. Sufre un atentado terrorista extraño en las vísperas de la llegada de López Obrador, y López IV de México, en su discurso, habla de los guerrilleros como Catarino Garza, un guerrillero que pues pocos conocen, que cruzó la frontera con los Estados Unidos en el siglo XIX, al final del siglo XIX, para tratar de iniciar una revolución contra el dictador Porfirio Díaz, 10 años antes de que iniciara la revolución Francisco I. Madero. En este discurso, que rescata algunos de los valores nacionales olvidados, tiende a hacer un paralelismo con la historia de México y la historia de Cuba. Es cierto que hemos caminado juntos durante muchas décadas. Es cierto que Cuba ha sido una nación en la que también se han refugiado en distintas épocas de la historia mexicanos notables. Es cierto que Cuba ha sido una nación hermana para México, pero en este momento de la historia, Cuba está bajo una tiranía que ya no puede ser aplaudida. Cuba perdió su esencia revolucionaria para convertirse en dictadura. La perdió no ahora con Díaz-Canel, la perdió mucho antes, desde cuando Fidel decidió ser el semidios de Cuba, el nazareno del Caribe, y olvidó sus días en Sierra Maestra, cuando como revolucionario puro fue capaz de derrotar a la dictadura baja y brutal de Fulgencio Batista, que huyó con millones de dólares hacia los Estados Unidos. Huyó un principio de año 1959, cuando unos días después entró triunfante la Revolución Cubana a La Habana. Pero desde entonces se estancó. Se estancó esta revolución, entre otras cosas, porque esperaba un apoyo incondicional por parte de los Estados Unidos, sobre todo en lo económico, y no lo logró. Y entonces Fidel tuvo que voltear a ver a Rusia. Grave error el que cometió Eisenhower y el que cometió Kennedy. Y esta situación produjo este balance
tan terriblemente frontal entre el socialismo cubano y el imperialismo norteamericano, como le llamaba Fidel. Y produjo una serie de atentados que no lograron tener éxito en la persona de Fidel Castro. Por eso es interesante examinar cómo, si los Estados Unidos han invadido naciones muy lejanas, Afganistán, por ejemplo, últimamente, nunca pudo pasar encima de la Revolución Cubana. Esto es algo digno de estudio, esto es algo digno de análisis, no debate simplista y tonto. Esto es algo que debemos analizar porque México está metido en este juego, querámoslo o no, y defiende su soberanía nacional precisamente porque necesita que haya valladares en contra de la gran potencia norteamericana. Pero en este momento, la gran potencia norteamericana está imbuida en la defensa de un país que fue invadido a mansalva, me refiero a Ucrania, y está con su ejército en Polonia, mientras Rusia avanza y avanza y dice que va a ganar, como en 1945, a decir de su presidente. Esto es poco menos que terrífico, porque si esto sigue así, si Biden necesita tomar medidas extremas, ¿en qué lado nos vamos a situar los mexicanos? ¿En el lado que diga Andrés Manuel López Obrador, que visita Cuba en un momento coyuntural como el actual? Y que además, y esto es lo grave, parece que fue a repartir como Santa Claus dinero a todos los pueblos de Centroamérica que visitó, desde Belice, siguiendo a Guatemala, siguiendo Honduras, El Salvador y desde luego Cuba. Y esto, amigos, es algo que debemos tomar en cuenta, porque México no está en estos momentos para repartir dinero a otras naciones. Aunque parezca brutal, México necesita ese dinero para ampliar su infraestructura. Pero el dinero que se tiene para la infraestructura está siendo tirado por la borda, a la basura, con obras, según esto, emblemáticas, que han sido un verdadero fracaso. Ven ustedes lo que está sucediendo con la aviación en la Ciudad de México. Un casi accidente en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles el viernes pasado y por poco un accidente brutal en el Aeropuerto Benito Juárez, en el que estuvieron a punto de colisionar dos aeronaves de Volaris. ¿Por qué? Porque no hay control aéreo, porque la puesta en juego del Aeropuerto Felipe Ángeles no ha servido más que para albergar 12 vuelos al día, pero ha descontrolado las operaciones aéreas de la Ciudad de México, mientras que el aeropuerto de Toluca duerme en su anquilosamiento. Esto es lo que nos ha dado un mal gobierno, una mala administración. Y esto es lo que tenemos que reflexionar los mexicanos para entender el futuro. Pero les invito a que lean con cuidado el discurso larguísimo, el más largo que ha dado, del señor López IV allá en La Habana. Ya está en México, ya no nos vamos a privar de las mañaneras o de las mentirosas de la mañana, pero ya al término de su gira podemos asumir todos que la posición de López Obrador es la de tratar de socializar a México. Y esto es una idea que no va con el criterio general, con el criterio colectivo. Andrés Manuel, de plano, ya votó por socializar a México y por enfrentarse al gran gigante, aunque haya mandado a su esposa Beatriz a acompañar al señor Joe Biden y a su esposa Jill a eso que en los Estados Unidos se recrea como si fuera
el Día de la Independencia de México, el 5 de mayo, por un error histórico. Lo hicieron su día los chicanos, la lucha de los chicanos por la libertad. Y en eso basan el festejo monumental, para decir que se trata de honrar a la independencia de México, cuando tantas veces Estados Unidos la ha sobajado. En fin, amigos, este es mi criterio y no me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.